Las conferencias de Edimburgo y Doré sobre ciencia mental por el juez Thomas Troward, traducida por Rebecca Piña. El modo superior de inteligencia controla al inferior. Hemos visto que el descenso desde la personalidad como la conocemos en nosotros mismos hacia la materia como la conocemos en lo que llamamos formas inanimadas es un descenso gradual en la escala de la inteligencia. Desde aquel modo de ser que es capaz de entender su propia fuerza de voluntad como la capacidad de originar nuevas líneas causativas hacia este modo de ser que es incapaz de reconocerse a sí mismo. Entre más alto sea el grado de vida, más elevada la inteligencia, de lo que se deduce que el supremo principio de la vida debe ser también el principio último de la inteligencia. Esto se demuestra claramente por el grandioso orden natural del universo. A la luz de la ciencia moderna, el principio de evolución no es familiar a todos, y el ajuste certero que existe entre todas las partes del plan cósmico es demasiado evidente en sí mismo como para insistir sobre ello. Todo avance en la ciencia consiste en descubrir nuevas sutilezas de conexión dentro de este magnífico orden universal, el cual ya existe, y solamente necesita nuestro reconocimiento para llevarlo a un uso práctico. Así, entonces, el trabajo más elevado de las mejores mentes no consiste en otra cosa que el reconocimiento de un orden ya existente. Y no hay manera de alejarse de la conclusión de que una inteligencia monumental debe ser inherente en el principio de vida, el cual se manifiesta a sí mismo como este orden, y así vemos que debe haber una gran inteligencia cósmica que subyace la totalidad de las cosas. La historia física de nuestro planeta nos muestra primero una rebulia incandescente dispersa sobre vastas infinidades de espacio. Más adelante esto se condensa en un sol central rodeado de una familia de planetas apenas consolidados de una materia plástica primordial. Luego se suceden incontables milenios de lentas formaciones geológicas, una tierra poblada por las formas de vidas más bajas, vegetales o animales. Desde estos crudos orígenes, un movimiento majestuoso e incesante lleva a las cosas de etapa en etapa hasta la condición en que las conocemos ahora. Viendo esta estable progresión, nos queda claro que, de cualquier manera que podamos concebir la naturaleza de este principio evolutivo, provee el continuo avance de la humanidad, pero lo hace al crear tal cantidad de cada tipo que, después de permitir un amplio margen para todos los posibles accidentes en los individuos, la raza aún continuará. Abre aspas, tan cuidadosa con el tipo parece, tan sin cuidado con la vida individual. Cierra aspas. En resumen, podemos decir que la inteligencia cósmica trabaja a través de una ley de promedios que permite un amplio margen para los accidentes y fallas de lo individual. Pero el progreso hacia una inteligencia más elevada siempre está o se encuentra en la dirección de aminorar este margen de accidentes y llevar al individuo más y más lejos de la ley de promedios y sustituirla por la ley de la selección natural. En el lenguaje científico ordinario, es la supervivencia del más apto. La reproducción de los peces es a una escala que anegaría los mares si cada individuo sobreviviese, pero el margen de destrucción es igualmente enorme, y así la ley de promedio sencillamente mantiene la proporción normal de la raza. Pero al otro lado de la escala,
La reproducción no es tan enormemente excedente de la supervivencia. Es verdad que hay un amplio margen de accidentes y enfermedad que recorta los números de seres humanos antes de que hayan alcanzado los promedios de duración de la vida, pero aún sí es una escala muy diferente de la destrucción prematura de cientos de miles contra la supervivencia de uno solo. Por lo tanto, puede tomarse como un hecho establecido que en proporción al avanzar la inteligencia, el individuo deja de ser un mero sujeto de la ley de promedios y tiene un poder que incrementa continuamente de controlar las condiciones de su supervivencia. Vemos, por lo tanto, que hay una marcada diferencia entre la inteligencia cósmica y la inteligencia individual, y que el factor que diferencia a esta última de la primera es la presencia de la voluntad individual. El asunto de la ciencia mental es el de asegurar que la relación de este poder individual de volición a la gran ley cósmica que provee el mantenimiento y avance de la raza, y el punto relevante es que el poder de la voluntad individual es en sí mismo el resultado del principio cósmico evolutivo al punto donde alcance su nivel más elevado. El esfuerzo de la naturaleza ha sido siempre hacia arriba desde el tiempo en que solamente las formas más bajas poblaban en la tierra, y ahora ha culminado en la producción de un ser con una mente capaz de razonar abstractamente y un cerebro equipado para ser el instrumento físico de una mente tal. En esta etapa, el principio creativo de vida se reproduce a sí mismo en una forma capaz de reconocer los trabajos de la ley de evolución y la unidad y continuidad de propósito que corre a través de la progresión total hasta ahora indica, más allá de toda duda. El de ser capaz de reconocerse a sí mismo en el esquema universal debe de ser el de introducir la operación del factor de volición inteligente individual, que hasta este punto había sido notorio por su ausencia. La evolución que nos ha traído hasta este punto ha trabajado a través de la ley cósmica de promedios. Ha sido un proceso en el cual el individuo en sí mismo no ha tomado parte consciente, pero dado que es lo que es y lleva la caravana de la procesión evolutiva, si el hombre ha de evolucionar más allá, solamente puede ser a través de su cooperación consciente con la ley que ha sido llevado al punto donde pueda comprender que tal ley existe. Su evolución en el futuro debe ser con su consciente participación en un gran trabajo, y esto solamente se podrá efectuar a través de su inteligencia y esfuerzo individual. Es un proceso de crecimiento inteligente. Nadie más puede crecer por nosotros. Cada uno debemos crecer por nosotros. Y este crecimiento inteligente consiste en nuestro reconocimiento creciente de la ley universal, la cual nos ha llevado hasta donde estamos. Es una gran máxima que la naturaleza nos obedece en las mismas proporciones en la cual nosotros las obedecemos primero. Estas consideraciones nos muestran que aquello que distingue a la forma superior de inteligencia de la inferior es el reconocimiento de sí, y entre más inteligente sea este reconocimiento, mayor será el poder. El grado menor del autorreconocimiento es aquel que solo se comprende a sí mismo como una entidad separada de las demás entidades, como el ego, distinto del no ego. Pero el grado más elevado de autorreconocimiento es aquel que, al reconocer su propia naturaleza espiritual, ve a las demás formas no tanto como no egos, o como aquello que no es sí mismo, sino como un alter ego, o aquello que es como sí mismo en otro modo de expresión. Es este nivel más elevado de autorreconocimiento, el cual es el poder por el cual el científico mental produce resultados. Por esto es imperativo que entienda claramente la diferencia entre forma y ser, que uno es el modo relativo y la marca de estar sujeto a las condiciones, y que el otro
es la verdad de lo absoluto y aquello que controla las condiciones. Este reconocimiento del ser como una individualización del espíritu puro debe por necesidad controlar todos los modos de espíritu que no haya aún alcanzado el mismo nivel de autoconocimiento. Estos niveles más bajos del espíritu están sujetos a la ley de su propio ser porque no conocen a la ley. Y por lo tanto, el individuo que ha obtenido este conocimiento puede controlarlos a través de la ley. Pero para entender esto, debemos indagar un poco más en la naturaleza del espíritu. Ya hemos demostrado la presencia de una inteligencia maravillosa que lo subyace todo, pero ¿dónde se encuentra esta inteligencia? Finalmente, solamente podemos concebirlo como algo que es inherente en alguna sustancia primordial que es la raza de todos los demás modos de la materia que no son conocidos, ya sean visibles al ojo o necesariamente inferidos por la ciencia a través de sus efectos perceptibles. Es aquel poder que, en todas las especies y en todos los individuos, se convierte en lo que la especie o el individuo es. Y así solamente podemos concebirlo como una inteligencia autoformativa inherente en la sustancia última, de la cual cada cosa es una manifestación particular. El que esta sustancia primordial se pueda considerar autoformativa por una inteligencia inherente que habita en sí misma resulta evidente del hecho que la inteligencia es la cualidad esencial del espíritu. Y si hubiésemos de concebir a la sustancia primordial como algo aparte del espíritu, entonces tendríamos que postular algún otro poder que no es ni espíritu ni materia y origina a ambos, pero esto solamente es poner la idea de un poder de autoevolución un paso más atrás y el asegurar la producción de un grado inferior de espíritu indistinto de uno más elevado, lo cual es una conclusión gratuita y una contradicción de cualquier idea que nos podamos formar de un espíritu indistinto. No podemos evitar la conclusión de que el espíritu contiene en sí mismo la sustancia primordial, lo que nos lleva al enunciado común de que lo hizo todo a partir de la nada. Así que encontramos dos factores en la creación de todas las cosas: espíritu y la nada, y al sumar el espíritu con la nada, nos queda solamente el espíritu. X más 0 igual que X. Desde estas consideraciones, vemos que el fundamento último de cualquier forma de la materia es el espíritu, y por donde que la inteligencia universal subsiste a través de la naturaleza inherente en cada una de sus manifestaciones. Pero esta inteligencia crítica no permanece en la forma particular, excepto en la medida en que está físicamente adecuada para su concentración en una individualidad autocognoscitiva. Permanece escondida en esta sustancia primordial, de la cual la forma visible es una manifestación más amplia. Esta sustancia primordial es una necesidad filosófica, y solamente podemos imaginárnosla como algo infinitamente más fino que los átomos, que son en sí mismos una inferencia filosófica de la ciencia física. Aún por carecer de una palabra mejor, podemos convenientemente hablar de una inteligencia primaria inherente en las sustancias mismas de las cosas como inteligencia atómica. Este término puede, tal vez, estar sujeto a algunas objeciones, pero se verán nuestros propósitos para distinguir este modo en la inteligencia del espíritu de su opuesto, es decir, de la inteligencia individual. Esta distinción debe de anotarse cuidadosamente porque es por la respuesta de la inteligencia atómica a la inteligencia individual que el poder del pensamiento puede producir resultados en un plano material, como en la cura de una enfermedad a través de tratamiento mental.
La inteligencia se manifiesta a sí misma a través de su sensibilidad y toda la acción de la mente cósmica a llevar el proceso evolutivo desde sus principios hasta su actual estado humano no es otra cosa que la continua respuesta inteligente a la demanda que cada etapa en el proceso le ha hecho para ajustarse a la misma con su entorno. Al haber reconocido la presencia de una inteligencia universal que todo lo penetra y llena, también debemos reconocer la correspondiente sensibilidad de que se encuentra escondida profundamente dentro de su naturaleza y que está dispuesta para entrar en acción en cuanto la llama. Todo tratamiento mental depende de esta sensibilidad del espíritu en sus grados inferiores hacia grados superiores de sí mismo. Aquí la diferencia entre el científico mental y la persona sin instruir radica en que el primero usa esta sensibilidad y el último no, porque no la conoce.